Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes que en este momento me ven a través de sus pantallas. Soy hermana Juliana Alejandra Trena Palomino y como siempre nos reunimos a hablar de un tema específico de la Sagrada Escritura, este gran libro que alimenta nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. En esta ocasión vamos a hablar de algo bien interesante de la Carta de Santiago y es el proceso que ha tenido para su transmisión en la Iglesia. Ciertamente, según los exégetas y la mayoría de expertos, se coincide en opinar que la Carta de Santiago fue escrita hacia finales del siglo I. Y esto quiere decir que a finales del siglo comenzó el compartir de este texto en diferentes comunidades. Algo curioso es que esta carta no tuvo una aceptación total en la iglesia del momento, sino que tuvo que pasar 3 siglos, es decir, hasta el siglo IV, la Carta de Santiago fue oficialmente aceptada dentro del canon oficial de la iglesia, que en el momento se tenía, porque recordemos que en Trento es cuando ya se oficializa el canon, pero en el siglo IV, cuando por trabajos debidos a San Agustín y San Jerónimo sobre todo, se presenta un canon más o menos oficial, ¿no?, de la iglesia, hasta ese momento ya se tiene la Carta de Santiago como una carta que hace parte del cuerpo del Nuevo Testamento y se considera inspirada. Sin embargo, en siglos anteriores hubo muchísimo debate al respecto. Resulta interesante saber que la comunidad de Alejandría no tuvo absolutamente ningún reparo en aceptar esta carta como inspirada, y de hecho la usaban mucho para los escritos cristianos de la época. Orígenes, que es uno de los padres de la iglesia de Alejandría, la cita muchísimas veces. Se dice que en la iglesia de Palestina tuvo cierta acogida o fue conocida la Carta de Santiago gracias a que Orígenes en sus últimos días los pasó en Cesarea y de esta manera dio a conocer el texto, y posteriormente Eusebio de Cesarea será quien hará un comentario respecto a la carta diciendo que está dentro de los libros dudosos o que genera cierto tipo de polémica. Los padres latinos guardan silencio frente a la carta, aunque en sus escritos se han detectado ciertas referencias a textos o a trozos, por decirlo así, de la Carta de Santiago. Llama la atención este hecho, ¿no? ¿Por qué en Alejandría tuvo tanta aceptación y por qué fue más difícil que, sobre todo en el mundo latino, en el mundo occidental, se asumiera la carta? Quizá la respuesta esté en la línea filosófica. Muchos elementos de la Carta de Santiago tienen gran relación con la filosofía de tipo estoica y con la filosofía de tipo cínica. Los cínicos tenían un estilo de vida tremendamente ascético, desechaban absolutamente todo el lujo porque preferían vivir con lo sencillo y eran considerados perros. La palabra cínico viene de la palabra quino, perro, y se les denominaba así porque vivían de manera simple y no tenían absolutamente ningún reparo en ladrarle al que le caía mal y de ser amable con aquellos que les caían bien. Los que les caían bien obviamente eran los filósofos, los grandes sabios, ¿no? También la filosofía estoica encuentra un sitio en la Carta de Santiago. Los estoicos hablan mucho del autocontrol, de la manera armónica del ser. Y si leemos con detenimiento la Carta de Santiago, hay muchos pasajes en los cuales Santiago habla de refrenar la lengua. Esto habla algo de lo estoico, ¿no? Y es muy directo en sus señalamientos contra los ricos. Vemos el enlace con lo cínico. Probablemente la iglesia de Alejandría, al estar en contacto fuerte desde antaño con la filosofía griega, tuvo una mayor disposición y apertura para aceptar los planteamientos de la Carta de Santiago y no los vio como extraños. Recordemos que Filón de Alejandría, muchos años atrás, hizo también un intento de reconciliación entre la filosofía judía, o la teología judía, y la filosofía griega, y Santiago parece ser de esta corriente. Es una estrategia incluso para usar lo mejor del rival y revertirlo en favor propio. Pues bien, este es un elemento de la Carta de Santiago que poco se aborda, pero es interesante tenerlo en cuenta, porque en las comunidades cristianas del siglo XXI también hay comunidades diáspora, comunidades que están inmersas en un sinfín de realidades de las cuales se pueden valer para ponerlas en conversación con la teología cristiana y observar qué elementos de las ideas del entorno pueden servir para fundamentar y enaltecer la fe cristiana. En otro momento nos veremos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.